análisis de preguntas y escuchamos atentamente a Víctor. Muchísimas gracias, profesor Indalecio, mil gracias. No sé si quieres, profe, que primero vayamos con preguntas que te quieran hacer o expongo directamente y luego hacemos la ronda de preguntas y respuestas, como tú dispongas, profe. Yo creo que te escuchamos primero, Víctor, y después la ronda de preguntas, si estás de acuerdo. Vale, me parece perfecto. Bueno, antes que nada, gracias a la doctora, a Marta, muchas gracias por la invitación, Marta. Como siempre es un gusto poder venir a platicar de cosas que nos interesan a los docentes, evidentemente. Muchas gracias también al profe Indalecio. En realidad es un placer estar contigo, prof. Y bueno, sobre todo, ahora que nos explicas tan detalladamente lo que tiene que ver con el doble vínculo, en particular porque se relaciona tal vez con algunas hipótesis que yo traigo, que trabajé en la tesis de doctorado y que me gustaría compartirles tal vez de forma un poco inédita a todos ustedes, incluyéndote, prof. Y bueno, evidentemente, pues gracias a toda la comunidad o a la parte de la comunidad que está acá con nosotros, siempre es un placer y un gusto poder venir a conversar con ustedes, ¿no? Y bueno, ahorita que el profe hablaba del doble vínculo y que lo he explicado de una manera tan elocuente como él acostumbra, yo recordaba un ejemplo un poco más cotidiano del doble vínculo, que suele ocurrir precisamente entre las madres y sus hijos, ¿no? Seguramente a todos nos pasó en algún momento que yo estaba discutiendo con mi mamá y le decía, oye, quiero salir, y ella me decía, no vas a salir, y yo le decía, mamá, pero quiero salir, y ella me decía, no vas a salir. Y finalmente mi mamá me terminaba diciendo, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Y entonces cuando mi mamá me dice, haz lo que quieras, me estoy en un problema, porque si hago lo que yo quiero, pues termino haciendo lo que ella me dijo. Pero si no salgo, pues termino haciendo lo que ella quería que yo hiciera, ¿no? Entonces estoy entrampado en un doble vínculo terrible en el cual todo mundo hemos estado en algún momento metido, como bien decía el prof, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría comentarles a lo mejor mi hipótesis. Traigo un par de hipótesis que les quiero comentar. Como siempre, voy a platicar de mis hipótesis, voy a ir justificándolas en función pues, de Freud, de Lacan, que es lo que yo manejo, en función también de experiencia clínica y de elementos de la vida cotidiana, pero también, como siempre, pues yo si me tienen que interrumpir en cualquier momento, no me interesa mucho terminar lo que tengo que decir, sino me interesa también que se entienda por lo menos lo poco que pueda decir, ¿no? Entonces, son dos hipótesis que están articuladas, completamente articuladas, de tal manera que primero tengo que trabajar la primera para poder pasar a la segunda, ¿no? Entonces, les digo la primera. Dice a la letra, el concepto de pulsión de Freud se entiende mejor a partir de los planteamientos del doble vínculo de Bateson. Así tal cual dice mi primera hipótesis, ¿no? O sea, la idea, y lo que les quiero tratar de transmitir, es que el concepto de pulsión freudiano no se puede entender o es difícil entenderlo si no se introduce al mismo tiempo la idea fundamental del doble vínculo de Bateson que plantea precisamente en la explicación de la esquizofrenia y de muchos otros fenómenos de la vida cotidiana, ¿no? Y mi segunda hipótesis, que les decía está articulada, es que el doble vínculo de Bateson no se podría entender si no fuera por que se genera a partir de una red de significantes, tal como lo plantea Lacan, ¿no? Entonces son dos hipótesis articuladas. Yo espero por lo menos terminar con la primera y a ver si me da un poco tiempo de ir hacia la segunda, ¿no? Obviamente, para poder sostener esta primera hipótesis de que el concepto de pulsión de Freud se entiende mejor a partir de los planteamientos del doble vínculo de Bateson, pues tengo que hablar un poco de la pulsión. Ya el profesor Indalecio nos platicó bastante del doble vínculo, yo voy a decir algo también al respecto, pero primero que nada yo tendría que hablar de la pulsión y por qué es tan importante la pulsión para Freud y por qué es tan importante la pulsión para el psicoanálisis y por qué entonces la idea del doble vínculo se vuelve importante, ¿no? Antes de eso, me gustaría platicarles algo. Ahorita el profe Indalecio nos comentaba, ¿no? De manera muy articulada, que de alguna u otra forma, sí me siguen escuchando, ¿verdad? Que de alguna u otra forma Bateson fue un pionero cuando hizo estos estudios sobre la comunicación humana y dentro de ellos, en su estudio a Milton Erickson, si no estoy mal, estudió también a la esquizofrenia. Y déjenme decirles que había un personaje en Francia en esa época, que era pues un chamaquillo más o menos, no era muy grande, que se llamaba Jacques Lacan, ¿sí? Y Jacques Lacan, justamente cuando Bateson estaba escribiendo sobre su teoría del doble vínculo, Jacques Lacan lo estaba leyendo, ¿sí? Casi al mismo tiempo que Bateson publicaba, Jacques Lacan lo leía, ¿sí? Y justamente Jacques Lacan, en uno de sus seminarios, en el seminario 2, tiene una conferencia que se llama Cibernética y Psicoanálisis, ¿no?
el profe Indalecio no me dejará mentir, en esa época estar tan al día con respecto a lo que iba saliendo en el mundo de la ciencia era muy complicado, no es como hoy que uno se mete a la internet y bueno, le sale lo que se publicó ayer. En esa época era complicadísimo y Jack Lacan ya estaba leyendo a Bateson en inglés. Y hacía una conferencia en función de lo que él plantea. Y justamente en esa conferencia, Jack Lacan nos plantea su idea fundamental de la metáfora paterna, que ahorita voy a tratar de explicar, como aquello que nos salva de la esquizofrenia, ¿no? O sea, Jack Lacan desde ese entonces hace un cruce muy importante entre la idea del doble vínculo de Bateson y su propia teoría, digamos, del significante y en particular de la metáfora paterna, ¿no? Por eso me atreví un poco a plantear al profe Indalecio, tal vez pensar en los posibles vínculos, aun cuando hay muchas diferencias, del enfoque sistémico, tal vez no tanto como terapia, sino como una vía para entender al ser humano y el psicoanálisis, ¿no? Y otra acotación antes de ir a plantearles lo que es la pulsión. A veces hay un malentendido con Freud, ¿no? Freud tiene un texto que se llama Psicología de las Masas y Análisis del Yo, y en ese texto empieza diciendo lo siguiente Freud: la psicología individual no existe, no se puede entender si no es a partir de una psicología social. La psicología individual es siempre y desde el principio psicología social. El otro cuenta como rival, como compañero, como colega, ¿sí? El otro cuenta siempre, ¿sí? De alguna manera eso también nos permite entender que, si bien se ha pensado que las intervenciones de Freud eran sobre individuos, en realidad, si leemos más a detalle a Freud, nos damos cuenta que Freud siempre consideraba el contexto en sus intervenciones, ¿no? Nada más un pequeño ejemplo, el caso del pequeño Hans. El pequeño Hans es un niño con el que Freud trabajaba, pero Freud nunca conoció al niño. Siempre intervino con el niño a partir del padre. O sea, para curar la fobia del pequeño Hans, Freud en realidad trabajó con el padre, lo cual nos dice que Freud no tenía una concepción ingenua con respecto a un individuo monádico encerrado en sí mismo, como este esquema del huevo, que de repente los del Clínica seguramente ubican. Eso no era la concepción de Freud del psiquismo. En realidad concibe el psiquismo como algo que está en perpetua interacción con el medio cultural, primordialmente a partir de la familia, y que aparte la familia es la que constituye el psiquismo. No es que el niño nazca y de repente se encuentre con la familia, no, la familia constituye al psiquismo y el vínculo con el otro constituye al psiquismo, y es justo lo que quiero ahora demostrar, ¿sí? Primero voy a empezar con esta concepción de la pulsión, ¿no? Una cita de Freud, dice lo siguiente: la teoría psicoanalítica no podría estar acabada si no podemos construir una sólida doctrina de la pulsión. O sea, para Freud era importantísimo tener una muy sólida doctrina de la pulsión para poder, digamos, avanzar en lo que es la teorización psicoanalítica, ¿no? Ahora, Freud siempre se quejó de que nunca pudo él mismo ni sus colegas construir una teoría sólida de la pulsión, ¿no? Nada más recordemos que lo que yo quiero tratar de demostrar con esta primera intervención es que el doble vínculo nos ayuda a explicar la pulsión, ¿sí? Freud nos está diciendo, se necesita una sólida teoría de la pulsión, desgraciadamente no la tenemos, ¿no? Entonces yo estoy tratando de poner mi granito de arena, ¿no? Segundo concepto de Freud en relación a la pulsión, él nos dice ese límite entre lo psíquico y lo somático. Es decir, por un lado tenemos al cuerpo, ¿sí? Con sus necesidades, las necesidades de alimentación, las necesidades de limpieza, las necesidades de evacuación, las necesidades de equilibrio hemostático, como cualquier animal tiene, cualquier ser vivo tiene unas necesidades de equilibrio hemostático que vienen de su cuerpo. Y por otro lado tenemos el psiquismo, ¿no? Que son las representaciones mentales que tenemos, ¿sí? El pensar en mi mamá, el pensar en mi papá, esas son representaciones psíquicas, ¿no? Freud dice que justamente la pulsión es el concepto límite entre lo psíquico y lo somático, ¿no? Es lo que divide, por así decirlo, aunque ahorita voy a matizar un poco, el cuerpo de la mente, ¿sí? Un poco como la idea de Descartes, ¿no? De René Descartes, ustedes saben, tenemos cuerpo, tenemos mente, bueno, en medio Freud coloca la pulsión, ¿sí? Tercera propuesta de Freud en relación a la pulsión, solo para demostrar lo importante que es. Dice lo siguiente: no existe síntoma que no implique que de alguna forma exista una satisfacción de una emoción pulsional. ¿Sí? Es decir, para Freud, podemos igual discutirlo, ya después lo discutiremos, en cualquier expresión sintomática tenemos una forma de satisfacción pulsional, ¿no? De hecho, no habría lógica, no habría síntoma si no fuera porque existe la pulsión, ¿no? Ahora bien, un error garrafal que se suele cometer cuando se habla de la pulsión, ¿sí? Un error garrafal que espero que los que hayan cursado clínica conmigo o alguna otra materia aprendan a no caer en él, porque es un error
brutal que se comete, que hace a todo el psicoanálisis incomprensible, es confundir pulsión con instinto. ¿Sí? Es súper común que se confunda la pulsión con el instinto, ¿no? Justamente lo que trata de hacer Freud en muchos artículos, en particular en uno que se llama La pulsión y sus destinos, es distinguir y delimitar y desarticular pulsión con instinto, ¿sí? Pulsión de instinto. Ustedes no están para saberlo, pero bueno, en alemán pulsión se dice Trieb, ¿sí? La forma de decirlo es Trieb. Y instinto se dice instinct, un poco como en inglés, ¿no? Ahora, Freud siempre que habló de pulsión usó la palabra Trieb, ¿sí? Y en los pocos momentos que sí quería hablar del instinto, utilizó la palabra instinct. Entonces, claramente en Freud son dos cosas distintas, ¿sí? Ahora, déjenme les pongo, juro que esto va a algún lugar y voy a aterrizar en algún lugar, pero tengo que ir construyendo, ¿no? Déjenme les pongo un ejemplo de un instinto para que ustedes lo entiendan, lo perfecto que es el instinto en términos de cómo le permite al animal adaptarse al medio ambiente, ¿sí? Las mariposas monarca, ¿sí? Las mariposas monarca nacen mayormente, ustedes saben, en Michoacán, aquí en México, ¿sí? Y desde que nacen, instintivamente, ¿sí? Ellas saben el recorrido que tienen que hacer para llegar a Canadá. O sea, el instinto les dice perfectamente qué es lo que tienen que hacer para hacer todo ese recorrido. ¿Ok? Otro ejemplo, también de instinto, ¿sí? Cuando una madre primate, un orangután, un macaca mulata, por primera vez alimenta a su cría, la macaca mulata sabe exactamente cómo tiene que cargar a su cría, sabe exactamente cómo tiene que colocar su seno, sabe exactamente en qué momento tiene que interrumpir la alimentación. ¿Sí? Y hace el bebé llore, chille, pedale, etcétera, ahí se interrumpe el acto, digamos, de alimentación. Porque el instinto dota al animal de un saber que le permite sobrevivir en el, digamos, contexto que le toca sobrevivir, ¿sí? Los leones machos, si un león macho se apodera, digamos, de un grupo de leonas, ¿sí? Lo que va a hacer instintivamente es matar a todas las crías del macho anterior, ¿sí? Y la leona lo va a dejar hacerlo. Es decir, el instinto les dice, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, esa es la vía para la supervivencia. Ese es el instinto, ¿ok? Si se fijan, el instinto tiene cierto número de características que nada más voy a enunciar. Es altamente organizado, le permite al organismo actuar como un todo, ¿sí? En favor de la supervivencia, ¿sí? Y además, cuando alcanza la satisfacción, se interrumpe, ¿sí? Es decir, otro ejemplo, ¿no? Si en un acto coital, no le voy a llamar sexual, tengo mis razones, si en un acto coital un león tiene coito con una leona, en el momento en el que existe la eyaculación y en el momento en el que, en ese momento se interrumpe la relación sexual por la relación coital. En el ser humano, evidentemente, no pasa así. Ustedes lo sabrán, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la pulsión y el instinto? ¿Sí? Ya describí el instinto y lo describí como un componente de la vida animal que de alguna u otra manera le permite al animal sobrevivir, que le permite integrarse a su contexto, que le permite actuar como una unidad, ¿sí? Y actuar en función no solo de su propia supervivencia, sino de la supervivencia del grupo, ¿sí? Altamente organizado el instinto. Ahora, ¿cuál es la imagen que Freud nos da de la pulsión? La pulsión nos dice es un ser mítico y magno en su indeterminación. Busca satisfacciones parciales, ¿sí? Se instala en distintas partes del cuerpo, ¿sí? No hay forma de cancelar a la pulsión, sino que la pulsión es una fuerza constante. Y además la pulsión es fragmentaria, ¿ok? Un poco para que ustedes, no tengo tiempo de explicarlo con mucho detenimiento, pero para que ustedes se hagan la idea de lo que Freud piensa de la pulsión, él dice lo siguiente. Si la pulsión oral, por ejemplo, que implica la mucosa de la boca, se viera librada a sí misma, hiciera lo que quisiera, su satisfacción ideal sería devorarse a sí misma. ¿Ok? Evidentemente, ningún ser vivo, ningún ser humano podría sobrevivir si se dejara la pulsión librada a sí mismo, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes que entiendan es cómo Freud entiende la pulsión como algo fragmentario, ¿sí? Algo que tiende más bien a la fragmentación y no a la unión, como sería el instinto, ¿ok? Ahora, la pregunta sería la siguiente. Si el ser humano
¿sí? Como cualquier animal, es como cualquier animal, ¿sí? ¿Por qué el ser humano no tiene estos instintos que le permiten adaptarse de alguna manera al contexto en el que vive, ¿sí? Y la respuesta que da Freud, obviamente yo la estoy articulando con Lacan, es debido al lenguaje y debido a la cultura, ¿sí? Es decir, cuando el cuerpo humano, ¿sí? En sus primeros, voy a decirlo un poco imaginariamente, pero en sus primeras horas de vida, se enfrenta a la cultura, se enfrenta a el cuidado de ese otro, que puede ser la madre, el padre o quien sea, lo de menos, ¿no? Se enfrenta al cuidado de ese otro. En ese momento, ¿sí? El instinto empieza a ser desterrado del cuerpo. ¿Sí? Ese instinto que le diría al niño que es exactamente lo que tiene que hacer para sobrevivir en un contexto específico, empieza a ser desterrado por el cuerpo y lo que se empieza a instalar en ese cuerpo es la pulsión que desplaza el instinto. Y entonces el cuerpo queda fragmentado por la pulsión, ¿sí? Entonces les doy una fórmula. Es el encuentro de la cultura con el cuerpo lo que elimina al instinto e instala la pulsión. ¿Ok? Ahora, si vamos bien hasta acá, espero que sí. Si no, pues bueno, bienvenido a una mano levantada, pero espero que vayamos bien hasta acá, ¿sí? Si vamos bien hasta acá, voy a dar un poco el salto hacia el doble vínculo, ¿ok? Fíjense bien, Freud nos tiene una frase muy interesante. Dice, la pulsión nace de la desviación de las necesidades primitivas, instintivas, ¿no? O sea, de alguna u otra manera nosotros tenemos un conjunto de instintos primitivos y esos instintos primitivos se desvían para que se constituya la pulsión, ¿ok? Lo que yo les quiero sostener es lo siguiente, es precisamente el doble vínculo que establece, voy a decir la madre, por decir algo, que establece la madre con el niño, lo que hace que el instinto deje de operar en ese cuerpo para que empiece a operar lo que llamamos la pulsión. Y entonces la pulsión realice todo el funcionamiento que tiene que hacer dentro del aparato psíquico. ¿Ok? Voy a repetirlo una segunda vez, no porque me encante repetirme, sino porque creo que es importante que quede instalado esto en nuestra psique y porque la lógica también del nombre de la charla de hoy, ¿no? Psicoanálisis de doble vínculo. ¿Ok? Mi idea es la siguiente, ¿sí? Es el doble vínculo que se establece entre la madre, voy a decir, el cuidador y el niño, lo que posibilita que se excluya el instinto y se instale la pulsión. Es ese doble vínculo, ¿ok? Ahora, ya lo dije, falta demostrar, ¿no? Por lo menos hay algo que acude, digamos, a mi favor, ¿no? Y algo que voy a rescatar de lo que dijo el profe Indalecio. Doble vínculo no existe nada más en esquizofrenia. El doble vínculo en realidad es algo que opera en muchos niveles de la interacción humana, ¿sí? Ahora, yo estoy planteando algo un poco fuera, digamos, incluso el enfoque sistémico, porque yo lo que digo es, siempre la madre establece un doble vínculo con el hijo, siempre. Siempre el cuidador establece un doble vínculo con el hijo. ¿Okay? Y ese doble vínculo que establece el cuidador con el hijo, desde el principio de la vida, es el que excluye al instinto e instala la pulsión. ¿Okay? Ahora, déjenme nada más, voy a traer algo a colación, un par de ejemplos, ¿sí? Que tienen que ver con algo que yo siempre les recomiendo que estudien. Freud y Lacan eran grandes estudiosos de esto, que es la etología, que es la conducta animal, ¿sí? Y también, como yo siempre les recomiendo, ustedes tienen que intentar por lo menos estar al tanto de las investigaciones psicológicas en todos los campos, ¿sí? Yo soy psicoanalista, ¿sí? Pero yo leo con facilidad y con gusto y con agrado el enfoque conductual, por ejemplo, ¿no? Y leo con facilidad, con gusto y con agrado el enfoque centrado en la persona y el enfoque gestal y el enfoque sistémico, porque de repente los cruces están ahí, se pueden hacer, ¿no? Entonces, justamente lo que yo les voy a poner es un ejemplo que viene de el conductismo, ¿sí? Para demostrarles o tratar de demostrarles cómo en un animal se pueden excluir los instintos e instalar la pulsión e instalar una neurosis a partir de un doble vínculo. Va de nuevo. Lo que voy a tratar de demostrar es cómo el enfoque conductual demuestra, sin saberlo además, que estableciendo un doble vínculo, que aparte el doble vínculo es un concepto sistémico, se puede excluir del animal el instinto e instalar la pulsión y además hacer el animal neurótico. ¿Okay? Entonces les voy a poner el ejemplo, lo pongo a su consideración, evidentemente. Ahora que me les digo, yo cuando en mi tesis de doctorado entregué este ejemplo, lo primero que me dijeron los psicoanalistas, ya saben ustedes, viejitos, un poco
de hace 4 o 5 generaciones, lo que me dijeron es, ¿qué hace en una tesis psicoanalítica? Uno, el doble vínculo, y dos, una investigación conductual. Y yo lo que dije es, pues bueno, al final estudiamos un mismo campo de fenómenos, ¿sí? Nuestro trabajo es tratar de articular, no desarticular, ¿no? Entonces, déjenme les pongo el ejemplo precisamente de que viene del conductismo. Para eso sí voy a quitar mi terrible imagen de la pantalla para poderles poner una brevísima lámina. Bueno, no sé si brevísima, pero ahí está la lámina. ¿Okay? ¿Me pueden indicar más si se alcanzan a ver? Y sobre todo si me siguen escuchando, porque yo estoy acá bien entrado. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve y sí se escucha. Buenísimo. Bueno, entonces, a ver, este ejemplo ya Sí. con algunos de ustedes lo he trabajado, con otros seguramente no. Nada más quiero insistir en lo que estoy tratando de demostrar. Estoy tratando de demostrar que a través del doble vínculo en un animal, no en un ser humano, se puede excluir el instinto e instalar la pulsión y producir una neurosis experimental. ¿Ok? Va el ejemplo. ¿Sí? Lo voy a tratar de resumir un poco porque es un ejemplo un poco largo. Es un experimento que condujeron un par de alumnos de Pablo. Imagínense mis maestros diciendo un psicoanalista leyendo Pablo. Pues, ¿cuál es el problema? ¿No? Bueno, el experimento es el siguiente, lo condujeron Krestonikov y Schenger, que eran alumnos de Pablo, ¿sí? Y aparte, fue por serendipia que descubrieron lo que descubrieron. Por serendipia significa que fue por casualidad, o sea, ellos no estaban esperando descubrir eso. El experimento es el siguiente. A un perrito, ¿sí?, lo enseñaron a que respondiera con salivación a la figura de un círculo. ¿Okay? Entonces, ustedes saben cómo se hace eso, lo tienen que saber perfectamente bien, ya la mayor parte de ustedes. Cada vez que se presenta el círculo, se da alimento al perrito. Cada vez que se presenta el círculo, se le da alimento al perrito. Entonces, eventualmente el perrito empieza a salivar al ver el círculo, sin ningún problema, ¿no? Ahora, siguiente parte del experimento. Ellos lo que querían saber era si el perrito era capaz de discriminar, o sea, de diferenciar un elipse de un círculo. Entonces, en la siguiente parte del experimento, le ponen al perrito en la pantalla un elipse. Evidentemente, en cuanto el perrito ve el elipse, lo que hace es salivar, porque todavía no distingue que son figuras distintas. El perrito, ustedes lo saben, generaliza del círculo al elipse y se le hace fácil, voy a decir, salivar, ¿no? Cuando saliva, le dan una pequeñísima descarga eléctrica. Pequeñísima descarga eléctrica. ¿Okay? Entonces, cuando le dan la descarga eléctrica, el perrito, en ese momento, voy a decir mal las cosas, porque no es así como se tiene que decir, pero para decirlo rápido, el perrito entiende que si le ponen el elipse, no debe de salivar. Y si le ponen el círculo, sí debe de salivar. Si le ponen el círculo, debe de salivar porque va a obtener comida. Si le ponen el elipse, no debe de salivar porque va a obtener un shock eléctrico, ¿no? Entonces, en ese momento, el perrito ya sabe discriminar entre un elipse y un círculo. Perfectamente. Ahora, a Krestonikov y Schenger lo que les interesa saber es hasta qué grado el perrito es capaz de discriminar ambos elementos, ¿sí? El círculo y la elipse. Y es aquí donde sucede el inédito. ¿Okay? Cuando le ponen esta figura, ¿sí?, que se fijan es una figura que sigue siendo elíptica, el perrito evidentemente no reacciona, ¿sí? El perrito evidentemente lo que hace es no salivar porque entiende, voy a decirlo mal, que es una elipse. Entonces piensa, lo digo mal otra vez, si salivo me van a dar un shock eléctrico, no salivo, ¿no? Cuando le ponen esta figura, fíjense nada más, el perrito no saliva. El perrito entiende, lo digo mal, que sigue siendo una elipse. Todavía con esta figura, el perrito no saliva. El problema viene cuando le ponen esta figura, que incluso a cualquiera de ustedes le va a costar discriminar. Esto sigue siendo una elipse, ¿sí? Aquí están las proporciones, ¿sí? Un círculo tiene una proporción perfecta. Este elipse no es un círculo porque su proporción no es perfecta. Aunque parezca, no lo es. Y el perrito capta bien que no es un círculo. El tema es lo que hace el perrito en esa situación. ¿Okay? Lo que Krestonikov y Schenger querían saber es, ¿saliva o no saliva? Punto. Si es capaz de discriminarlo, entonces no va a salivar. Si no es capaz de discriminarlo, entonces sí va a salivar. Bueno, pues no pasó ninguna de las dos cosas que ellos tenían esperados. Lo que pasó fue lo siguiente y se los describo. La saliva fluyó primero a la vista del elipse y no dejó de fluir. Después empezó a fluir frente a ambos estímulos sin distinción. El perro comenzó a lloriquear.
le ladró rabiosamente a la pantalla, le clavó los dientes a su aparato de contención e intentó saltar de la mesa. En lo sucesivo, este perro ya no pudo emplearse como animal experimental. Pero no solo eso, cuando se llevó al perro a su jaula, los experimentadores notaron que se habían desorganizado. Escuchen lo que estoy diciendo, por el amor del cielo. Notaron que se habían desorganizado todos sus instintos básicos. No lo dice Freud, no lo dice Bateson, lo dice dos alumnos de Pavlov. Se desorganizaron sus instintos básicos. No sabía cómo relacionarse con otros perros. No sabía en qué momento se debía o no alimentar. Había desorganizado por completo sus hábitos de limpieza de su jaula. Se convirtió en un perro agresivo. Finalmente el perro tuvo que ser sacrificado. ¿Okay? Ahora, ustedes me preguntarán dónde está el doble vínculo ahí. El doble vínculo me parece bastante claro. Ya lo explicó el profesor Indalecio. Cuando la sobrevivencia de un organismo depende de otro y el otro confunde la comunicación, lo voy a hacer muy rápido, confunde la comunicación y confunde los mensajes, entonces ahí entra en juego el doble vínculo. Entonces, fíjense bien, el perrito depende de los experimentadores porque ellos lo alimentan. Y lo que hacen los experimentadores es mandar un mensaje lo suficientemente ambiguo como para que no se pueda entender qué es lo que tiene que hacer el perrito. Entonces, ahí entra en juego el doble vínculo y en cuanto entra en juego el doble vínculo, el perrito pierde sus instintos. Y al perder sus instintos se instala, oiga usted, la pulsión. ¿Sí? La pulsión tan fragmentaria como la describe Freud. Es decir, un perro que se hace popó por todas partes, un perro que de repente quiere comer y luego no, lloriquea, es agresivo, ¿entienden? Un perrito que hasta antes de eso, sus instintos le habían permitido operar y funcionar perfectamente bien en el contexto en el que estaba, pero por el doble vínculo se desarticula su cuerpo, se desorganiza su cuerpo, estallan los instintos, déjenme decirlo un poco poéticamente, y se instala la pulsión. ¿Ok? Ahora, seguramente ustedes dirán, bueno, está bueno el experimento, bueno, espero les haya gustado, está bueno, pero tal vez no es suficiente evidencia todavía para hacerles ver cómo el doble vínculo es capaz de instalar la pulsión en cualquier cuerpo. Fíjense cómo ya no nada más estoy hablando del cuerpo humano, ¿okay? Porque otra cuestión que tenemos los psicólogos es darle demasiada importancia al cerebrito, como si la psique estuviera en el cerebrito. No, ¿sí? En realidad la psique está, creo que el profesor Indalecio podría estar un poco de acuerdo acá conmigo, está en la interacción con un sistema, ¿sí? Déjenme les cuento una anécdota de Bateson, nada más para a reafirmar esto que estoy diciendo, ¿sí? El profe Indalecio seguro la conoce bien. Dos hermanitos se están peleando, ¿sí? Se pelean y se pelean fuerte, ¿no? Pero cada vez que los hermanitos se pelean fuerte, su perrito se orina. Y entonces los hermanitos, en cuanto el perrito se orina, dejan de pelear y se ponen a limpiar. Claro, un ingenuo diría, el perrito está entendiendo lo que está pasando, no está entendiendo nada. El perrito es parte de un sistema. Y como parte de un sistema está funcionando ahí precisamente para, digamos, desarticular esa pelea entre los hermanos. Entonces, cuando sube el nivel de agresividad entre los hermanos, el perrito lo que hace es actuar como termostato, ¿sí? Así como los niños a veces hacen con los papás. Entonces, fíjense cómo la clave de la supuesta humanidad no está en ningún cerebro, está en la interacción con un sistema, ¿sí? Tal como, perdón, aquí lo voy a decir, tal como decía Freud. Freud eso ya lo había dicho, Freud lo dijo en Tótem y Tabú, Freud lo dijo en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que precisamente el funcionamiento de la psique depende del grupo humano en el que vivimos. Depende del grupo humano en el que vivimos, estructura nuestra psique. Ya lo dije en algún otro momento cuando hablé de Tótem y Tabú, precisamente como el tótem organiza nuestra mente, porque depende de nuestra mente depende del sistema en el que vivimos. Freud no tenía la palabra sistema, pues no tenía la palabra sistema. Habló de estructura, habló de grupo humano, habló de horda. ¿Sí? No tenía la palabra sistema, ¿no? Bueno, déjenme les pongo otro ejemplo, ¿sí? Ahora sí, ni modo. Ya saben que me gusta abrir la cámara, entonces voy a abrir la cámara. Les pongo otro ejemplo. Este no es un ejemplo de los conductistas, ¿sí? Es otro ejemplo que puse en mi tesis, igual mis lectores me dijeron, pero ¿por qué pones esos ejemplos? Bueno, es un ejemplo del mismo Bateson, ¿sí? Bateson, precisamente como una persona interesada en la comunicación en general, no era la comunicación humana, era la comunicación en general, le interesó mucho cómo se entrenaba a los delfines para que hicieran todas las piruetas que hacían, ¿no? Ustedes saben, creo que eso ya no se puede hacer, pero ustedes saben que antes los delfines cuando los entrenaban, hacían piruetas, pero, o sea, uno decía, pero ¿cómo entrenaron ese delfín con puro condicionamiento operante para
que pueda hacer todo eso. Parece imposible, ¿sí? Obviamente los conductistas sostenían que con condicionamiento operante se puede hacer. Bueno, Bateson descubre que realmente lo que hace que un delfín haga todas las piruetas que hace es también un doble vínculo, ¿ok? Les platico cómo se entrena un delfín y vamos a tratar de ver ahí el doble vínculo, ¿no? Les platico cómo se entrena un delfín para que haga todas las piruetas fantásticas que hace, ¿no? Lo que hacen es lo siguiente. Primero entrenan al delfín para que cuando se silba un silbato, valga la redundancia, el delfín se aproxime al entrenador y el entrenador le da su premio, ¿no? Su reforzador, ya saben, su reforzador, ¿no? Entonces, el delfín rápidamente entiende que, entiende, entre comillas, lo que sea, ¿no? El entendimiento está sobreestimado. No sé si lo entienda, pero el delfín rápidamente va, cada vez que le silba, va. ¿Okay? Ahora, al siguiente día, digamos que voy a plantearlo por días, aunque en realidad esto es un tema de semanas. Al siguiente día, los entrenadores no le dan de comer al delfín y esperan que el delfín empiece a hacer sus cosas, empieza a nadar y lo que sea, y el delfín un poco desesperado hace una pirueta algo raro, ¿no? Algo distinto a lo que está acostumbrado. En ese momento, el experimentador suena el silbato, pues cuando suena el silbato, el delfín se dirige, digamos, al entrenador y el entrenador le da su premio, ¿no? Entonces, obviamente, el delfín, ustedes entenderán que ahí sí, por condicionamiento operante, va a repetir una y otra vez la misma pirueta. Entonces, cada vez que la repite, el entrenador silba el silbato, valga la redundancia, y el delfín va por su reforzador. ¿Okay? Día número 3, no le dan de comer al delfín. Evidentemente, el delfín lo que va a empezar a hacer son las piruetas que hacía para tratar de obtener el reforzador. Pero el entrenador aquí lo que hace es no silbar timbre, lo que sea. ¿Sí? No lo silba hasta que el delfín hace algo novedoso. ¿Sí? Entonces, cuando el delfín hace algo novedoso, que llame la atención, otra vez se suena el silbato. Entonces, obviamente, el delfín empieza a hacer eso novedoso una y otra vez. ¿Sí? Y obviamente le dan su reforzador una y otra vez. Cuarto día, ¿sí? El delfín empieza, no le dan de comer, empieza a hacer las primeras piruetas con las que le dieron de comer, esas no funcionan, con las segundas, esas no funcionan, hasta que el delfín hace algo novedoso. ¿Entienden? Hasta que hace algo novedoso, en ese momento suenan el silbato y le dan de comer. Y eso lo repiten varias veces, ¿sí? Ahora, cuando esto se hace muchas veces, ¿sí? Bateson describe lo siguiente, ¿sí? Les leo cómo describe Bateson lo que sucedió en ese momento. Dice: el 15º día de su entrenamiento, el delfín realizó un espectáculo tan extraordinario que parecía haberse vuelto loco. El animal empezó a realizar continuos movimientos diferentes, realizando varias piruetas, exhibiendo una serie de módulos de comportamiento nunca observado hasta entonces en esa especie animal. ¿Okay? Entonces, fíjense bien lo que está haciendo, dónde está presente otra vez el doble vínculo. El delfín depende del entrenador para su alimentación. Y el entrenador le está mandando mensajes contradictorios. Primero le dice, te voy a alimentar cuando hagas esto, y luego le dice, no, ya no es cuando hagas eso, es cuando hagas algo nuevo. Entonces el delfín hace algo nuevo, lo empieza a alimentar en ese momento, y luego el entrenador le dice, no, ya no es con eso, es cuando hagas algo nuevo. Y así sucesivamente. Entonces llega un momento en que el delfín, así lo describe Bateson, no soy yo, está sometido a tal nivel de presión que empieza a ser muy creativo. Y esa creatividad hace que el delfín haga las locuras, yo no lo digo, lo dice Bateson, que, ¿cómo se llama? Que vemos en estos digamos, delfines entrenados. Entonces, fíjense otra vez, ahora el doble vínculo lo que hizo fue excluir la pulsión, excluir el instinto, quiero decir, instalar la pulsión, pero en este caso en particular, esa pulsión, voy a decir algo, qué bueno que nada más es aquí en confianza, bueno, confío en todos ustedes. Lo que plantea es lo siguiente, el delfín no solo se instaló la pulsión en él, sino que el delfín sublimó esa pulsión para ser creativo. Así como el animalito, el perrito, la pulsión que se instaló lo convirtió en neurótico. ¿Entienden la idea? ¿Sí? O sea, al final, en ambos, tanto en el perrito como en el delfín, quedó excluido el instinto. El instinto ya no opera, opera otra cosa. Solo que en el perrito, eso que opera lo convirtió, déjenme decirlo de una manera un poco vulgar, lo convirtió en un neurótico. De hecho, justamente Kristoffer Schenker dice, esa es una neurosis experimental. Mientras que en el delfín,
el delfín, lo voy a decir otra vez, porque yo no creo que la sublimación esté en nuestro cerebrito, yo creo que la sublimación está en el vínculo con nosotros, pudo sublimar esa pulsión y ser creativo. Ahora, muchos delfines en este proceso terminan siendo neuróticos y agresivos. Y ya saben que las orcas de repente eso las hace agresivas y violentas, ¿no? Porque evidentemente el gran problema es que el enfrentamiento de ese animal, delfín, perro o humano, ¿sí? El enfrentamiento de delfín, perro o humano con la cultura, ¿sí? Hace que se instale una pulsión capaz de neurotizarnos. Y así como esa pulsión es capaz de neurotizarnos, también esa pulsión se puede sublimar para producir lo que vemos todos los días. Escultura, pintura, música, qué sé yo, lo que ustedes disfruten. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Entonces creo, si bien no estoy aportando toda la evidencia que tengo, pero sí alguna, creo no estar en lo incorrecto cuando digo que cuando un organismo no necesita ser humano, un organismo, un animal, sobre todo un mamífero, se enfrenta a la cultura, ¿sí? Esa cultura establece con ese animal un doble vínculo. Fíjense cómo aquí no estoy hablando de mamá, ¿eh? Fíjense cómo el show de mamá, papá, eso es un show para preparatoria. Quien entiende el psicoanálisis como la mamá y el papá, hay que regresar a la preparatoria. Es decir, acá estamos hablando de figuras, ¿sí? Aquí tenemos una figura de un entrenador que no es la mamá y que es capaz de instalar en el animal una pulsión, ¿sí? Así como precisamente en el perrito también sucede lo mismo, ¿no? Y evidentemente en el ser humano también. El ser humano cuando se enfrenta a su cuidador, se enfrenta no solo a su cuidador, sino a toda la cultura. El cuidador es el representante de toda la cultura para ese cuidador, para ese niño, ¿sí? Y ese representante establece necesariamente un doble vínculo con él. Es decir, un cuidador que no establezca un doble vínculo con su criatura no está culturalizando, no está haciéndolo pulsional, lo está dejando a nivel del instinto. Necesariamente nuestros cuidadores se relacionan con nosotros en una primera instancia a nivel de doble vínculo, porque eso es lo que instala la pulsión en nuestro cuerpo y saca el instinto, ¿sí? Ahora ustedes me van a preguntar, ¿pero dónde se ve eso, Víctor? Bueno, facilísimo. Ya varios conocen este ejemplo, lo voy a volver a dar para que lo entendamos, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿no? Cuando se entrena al niño para que controle sus esfínteres, ¿no? A ver, los animalitos, instintivamente, ¿sí? No estoy hablando del animalito que tienen en su casa, porque ese ya está más neurotizado que yo, ¿no? Ni de su gatito que ustedes le tienen su arenita, esos ya están más neurotizados que nada. Estoy hablando de los animales allá afuera, ¿sí? Allá afuera, en el campo de lo real, por así decirlo, ¿no? En el campo de la naturaleza, el animalito sabe dónde tiene que depositar sus heces fecales, sus deposiciones. Instintivamente tiene todo preparado para saber que lo tiene que hacer lejos, en un lugar específico, para marcar un territorio específico. Eso lo sabe instintivamente. Nadie se lo enseñó, ¿eh? Instintivamente. Ahora, en el ser humano lo que sucede es que para entrenarnos en ese procedimiento se establece un doble vínculo con nosotros. ¿Entienden la idea? Nada más rapidísimo. Nos aplauden cuando lo hacemos en el lugar correcto, nos regañan cuando lo hacemos en el lugar incorrecto, ¿no? Entonces, el mismo producto corporal puede tener dos significados dependiendo del contexto, ¿sí? Ahí hay un doble vínculo. Y eso depende de la cultura, porque ustedes saben que en algunas culturas, o incluso aquí en México, pues en el siglo XVIII todavía, XVII, pues era echar todo en una cubeta, ¿entienden, no? Y hasta se aventaba por las balcones y se decía aguas, ya iba. No, ahorita tenemos sanitarios, afortunadamente. Pero bueno, cada cultura ha establecido un lugar específico donde se tiene que depositar eso, ¿sí? Y cuando nosotros lo aprendemos a partir de la constitución de un doble vínculo que permite que la cultura maneje nuestro cuerpo. Si no hubiera ese doble vínculo, la cultura no podría manejar nuestro cuerpo y entonces yo seguiría haciendo como los perritos. Pues voy a un árbol, que es lo natural. Lo instintivo es ir a un árbol, no es ir a un excusado. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Sin embargo, si un niño vaya hacia un árbol, seguramente se va a enfrentar con una madre, con una abuela, con un padre furibundos que va a decir, bueno, ¿qué estás haciendo ahí? Es en el excusado. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Otro ejemplo que también he puesto en muchas clases y en muchos momentos. El proceso mismo del amamantamiento. El proceso mismo del amamantamiento. Ustedes saben, lo voy a comentar muy rápido, que los primates, cuando se da el proceso de ablactación, pues este proceso en el cual el primate deja o abandona, digamos, el seno materno para empezar a comer sólidos,
Lo común en el proceso de lactación en los primates y los seres humanos, Darwin de por medio y Lamarck de por medio, somos primates. Los animalitos, los primates, lo que hacen es comer directamente de la boca de la mamá. La mamá mastica, hace un bolo y el animalito mete su bocota ahí y come de ahí. ¿Okay? Yo les garantizo lo siguiente, aquí hay seguro quién es mamá y bueno, todos tuvimos mamá, ¿sí? Y mi mamá, por más que me quiera, ni por acá se le ocurrió el que eso instintivamente se tenía que hacer para no crear un doble vínculo. Mi mamá lo que hizo para lactarme fue pues, ir por un Gerber, ¿sí? Para hacerme una papilla. Estamos entendiendo, ¿sí? Obedece a la cultura para criar mi cuerpo. Y eso, obedecer a la cultura, establece un doble vínculo conmigo, porque entonces para mí, ¿qué está bien o qué está mal? Instintivamente es comer de la boca de mamá. Culturalmente, eso probablemente podría ser visto incluso, a lo mejor, como un acto incestuoso. Imagínense al DIF llegando a la casa de la mamá y diciéndole, usted es una madre inmoral o es una madre negligente porque permite que su hijo coma de su boca. ¿Entienden la idea? ¿Sí? Porque finalmente, otra vez, la cultura establece doble vínculo con nosotros desde el principio. ¿Sí? Ahora, seguramente ustedes me preguntarán, y un poco siguiendo la charla del profesor Indales, lo que él decía, ¿no? Bueno, pero a ver, es que Bateson descubre que en los esquizofrénicos lo que opera para, independientemente de la hipótesis que nos comentó, ¿no? Pero yo me cito en Bateson porque el tema de la plática es el doble vínculo, ¿no? Pero Bateson dice que el doble vínculo opera en los esquizofrénicos. ¿Y tú, Víctor, me estás diciendo que opera en todo? Sí, nada más que me falta la segunda parte de la historia. El doble vínculo nos estructura e instala la pulsión en nosotros. Pero tiene que venir un segundo elemento para que ese doble vínculo se deshaga. ¿Sí? Y ese doble vínculo, Jacques Lacan le llama la metáfora paterna. ¿Okay? Es la metáfora paterna, otra vez, no es papá de carne y hueso, por el amor del cielo, ¿sí? Es una dinámica dentro del sistema, ¿sí? Que privilegia una parte del mensaje. Si el profe Indales nos dijo muy claramente que el doble vínculo son mensajes encontrados, entonces tiene que haber una figura que diga, el mensaje importante es este de acá. ¿Sí? Decía el profe Indales, ¿no? Si la mamá le dice, ¿cómo te quiero? Pero al mismo tiempo empuja al niño, está mandando dos mensajes. Pero si hay una figura tercera, que Jacques Lacan llama la metáfora paterna, que diga, lo importante es que te dijo que te quiere. Lo otro no le hagas caso. Lo importante es eso. Entonces yo puedo salir del doble vínculo. Porque hubo una figura importante que privilegió una parte del mensaje. Bueno, lo que yo les estoy proponiendo es que todos nosotros pasamos por ese doble proceso. Primero, la instalación del doble vínculo, ¿sí? Donde tenemos mensajes encontrados que nos bombardean, que fragmentan nuestro cuerpo. Ya con los de psicópata hablé en algún momento de la angustia de fragmentación del psicótico. Pero en un segundo momento tenemos una figura que privilegia uno de los mensajes y que nos da acceso a la metacomunicación para decir, bueno, el mensaje importante es este. Si este es el otro, sí, pero el mensaje importante es este. ¿Sí? No importa cuál sea. Si podemos privilegiar uno de los dos mensajes, en ese momento el doble vínculo se disuelve. Y entonces tenemos acceso, digamos, a lo que hace rato mencionaba también el prof, que es esta capacidad para entender las metáforas en las que vivimos, ¿no? Para entender el doble sentido, ¿sí? Para entender que de repente me pueden mandar dos mensajes, pero hay que hacerle caso a uno y podemos vivir más o menos en cultura. Si no es así, entonces quedaremos instalados en el campo de la psicosis que vive en dobles vínculos. Por eso el psicótico le teme al otro. ¿Por qué le teme al otro? Porque el otro lo único que le ha propuesto son dobles vínculos y nunca ha venido un mensaje, un otro, metáfora paterna, para salvarlo. Bueno, lo que les acabo de describir, ya para ir un poco terminando con esta parte de mi hipótesis, es lo que les acabo de describir, si no lo advirtieron, se los digo, es el complejo de Edipo. Les acabo justamente de describir el complejo de Edipo sin tener que hacer referencia a que el niño se enamora de la madre y quiere dedicarle sus cartas de amor y el padre lo quiere. No hablé de nada de eso. Hablé simplemente de un proceso comunicacional de dos momentos. Doble vínculo que genera un impacto sobre el cuerpo y un otro que privilegia uno de los mensajes. Y a eso le llamamos la castración, sin tener que hablar del órgano genital. ¿Sí? Esa es, me parece, la gran ventaja de poder hacer cruces entre enfoques que de repente todo el mundo queremos que estén peleados.
y no tienen por qué estar peleados. Obviamente en clínica sí es distinto. Nada más déjenme les digo lo siguiente. Freud, aún sin saberlo, tampoco tenía por qué saberlo porque no existía el concepto, utilizaba dobles vínculos terapéuticos, ¿sí? Les pongo un ejemplo. Dice Freud, a veces yo le lanzo una interpretación a un paciente y el paciente me dice, no, eso es falso. Y yo lo que digo es, lo está negando, quiere decir que es correcto. Escuchen otra vez. Yo le lanzo una interpretación al paciente. El paciente dice, no, eso es falso. Y yo digo, lo está negando, entonces es correcto. Es un doble vínculo. Es un doble vínculo. Es como cuando mi mamá me dice, haz lo que quieras. Es exactamente lo mismo. Es decir, hagas lo que hagas, en ese contexto en particular, y no estoy describiendo toda la bañeta clínica, la interpretación de Freud era correcta. Porque si el paciente decía, claro, usted tiene razón, Freud decía, claro, tengo razón. Estoy caricaturizando un poco. Sí, ya después podemos ver si está bien o está mal o lo que sea. Simplemente le estoy diciendo que Freud está utilizando un doble vínculo terapéutico. Nos guste o no nos guste. Ya si lo usó bien o lo usó mal es otra cosa. Entonces, si el paciente decía, usted está en lo correcto, Freud decía, claro, estoy en lo correcto. Si el paciente decía, usted se equivoca, Freud decía, estoy en lo correcto porque usted lo está negando. Es un doble vínculo. ¿Ok? Que Freud lo utilizaba no para tener la razón, por el amor del cielo. Freud era un hombre de 75 años con todo el, ¿cómo se llama? Con toda la reconocimiento del mundo. A Freud no le interesaba tener la razón. Me parece, y como hipótesis les planteo, que Freud se da cuenta que establecer ese doble vínculo es terapéutico, en algún contexto en particular. Es terapéutico. No porque la hipótesis sea correcta, no porque la interpretación sea correcta, eso no importa. Lo que importa es que cuando se establece ese doble vínculo se generan efectos. Efectos que reorganizan a la función, que es un desorden. ¿Ok? Bueno, nada más voy a plantear esto, ya no me va a dar tiempo, ya se dieron cuenta que me tardé 1 hora justificando una hipótesis, ¿sí? Entonces no voy a, ¿cómo se llama? Trabajarme otra hora justificando la otra. Lo que sí les quiero decir es lo siguiente. Si bien la instalación de la pulsión depende de un doble vínculo, hipótesis Víctor Solís, Antelimpi, etcétera, etcétera, el doble vínculo mismo depende del significante, depende del lenguaje. O sea, lo que les quiero decir es, no habría doble vínculo si no existiera el lenguaje. ¿Okay? Y eso nos obliga, queridos colegas, a estudiar lingüística. Sí, estoy en lo correcto. Si no, pues estudien lo que sea. No, pues estoy en lo correcto, habría que estudiar lingüística. Bueno, por mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo. Espero no haber generado tanta inquietud. Y bueno, pues no sé, seguramente habrá preguntas, esperemos. Y si no, pues no lo sé. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, maestro Indalecio. Creo que nos dejaron con la boca cerrada. Muy interesante, como siempre. Y pues abrimos los micrófonos, chicos. No sé si tengan alguna pregunta por ahí que alguien quiera externar. Adelante, chicos, con confianza. Vamos Adelante. a hacer un doble vínculo. Si no quieren, no. Adelante, adelante. ¿Y cómo rompes con el doble vínculo? Bueno, prof, ¿quieres contestar y luego yo comento? ¿O si quieres tú, que eres el... Bueno, para empezar, bueno, primero, Víctor, interesantísima tu disertación. Muy interesante, muchas gracias. ¿Cómo rompes con el doble vínculo? Bueno, ya Víctor nos contó algo, que es el que haya un tercero que te ayuda a salirte de ese doble vínculo, ¿no? Y la otra posibilidad es, cuando hablabas un momento de la teoría de la comunicación humana que maneja Václavic, hay un axioma que es el primer axioma, que es imposible no comunicar, y que hay una parte que es la patología de ese axioma, que es la mejor forma de romper el doble vínculo es ignorar la comunicación. Pero efectivamente, como ya también bien lo señaló Víctor, pues estás cayendo en un doble vínculo. O sea, es que tiene mucha razón Víctor en su hipótesis cuando dices que no hay forma de salirse del doble vínculo. Lo que sí hay forma es de que no te quedes atrapado en el doble vínculo, ¿no? Entonces, pero la única forma de salirte desde mi punto de vista sistémico es no hagas caso a lo que te están diciendo. Tienes que salirte completamente de esa relación para poder evitar caer en el doble vínculo, ¿no? Yo aquí me gustaría intervenir, a lo mejor voy a
Hay un axioma de la comunicación de Václavic, ya tú me recordarás si es el tercero o el cuarto, que es dependiendo de dónde se puntúe, se dé el significado, ¿no? La puntuación determina el significado, el tercero. Entonces, me parece que justamente eso, o sea, a nivel ya como clínicos, digamos, me parece que justo donde puntuemos, ¿no? O sea, voy a hablar aquí como psicoanalista. Si yo escucho que el paciente está hablando de un doble vínculo con su mamá, por ejemplo, donde me queda claro que hay un doble vínculo, yo como tercero justamente puedo puntuar uno de los elementos del mensaje y puntuando ese elemento del mensaje, desarticulo el otro, ¿ok? Pero necesariamente tiene que haber un tercero y necesariamente ese tercero, lo voy a decir como psicoanalista, tiene que ser un objeto transferencial, porque no se trata de que venga la tía Patricia y venga a decir, no le hagas caso, porque eso no va a funcionar, ¿sí? Por supuesto que si lo dice un analista, un terapeuta, puede funcionar y puede funcionar solo porque él es un tercero que en calidad de objeto transferencial. Y entonces en calidad de objeto transferencial es que puede ser capaz de puntuar lo suficientemente bien como para que el paciente sea capaz de ignorar, ¿no? Y una segunda opción, pues me parece que un poco lo que esta hipótesis es de Giorgio Nardone, bueno, me parece que es anterior, ahorita el profe nos podrá decir, pero Giorgio Nardone tiene una frase fantástica, ¿no? Es imposible, uno puede apagar el fuego echándole más leña, ¿sí? Entonces, a veces uno echándole más leña como clínico, esto hablando como clínico, ¿no? Como clínico, echándole más leña, su mamá le dice que no lo quiere, y entonces uno lo que hace, por psicoanalíticamente, es, a ver, no te quiere, platícame más cómo no te quiere tu mamá. Y entonces, platícame de todos esos aspectos que te hacen que no te quiera. Entonces tú le estás echando más leña al fuego. La tía Patricia o el tío Roberto lo quería decir, no, a ver, tu mamá te quiere un buen. Fíjate, tu mamá te ayudó, te pagó la carrera. ¿Cómo dices que no te quiere? Pero lo que estás haciendo es alimentar un doble vínculo. Si tú lo que haces es justamente lo opuesto, a ver, échame todo lo que no te quiere, dilo. Y sí, además te acuerdas, si me estoy explicando, lo que estoy haciendo es que le estoy, por lo menos psicoanalíticamente, estoy interviniendo, echándole más leña al fuego, eventualmente el fuego se va a apagar. Lo que no puedo hacer es jugar el contrapeso, porque si juego el contrapeso, estoy alimentando un doble vínculo, estoy siendo parte del doble vínculo. No solo estoy alimentando, estoy siendo parte y el doble vínculo también está operando en mi clínica, ¿no? Ahí es donde precisamente un poco la labor del clínico es saber puntuar, me parece, y saber dónde echar leña para poder apagar un fuego. Espero mi metáfora no sea más problemática de lo que fue la pregunta. Pero creo que quieres comentar algo. Sí, bueno, básicamente lo que estás diciendo es justamente lo que nosotros llamamos prescripción paradojal. Es justamente lo que nosotros llamamos una prescripción paradojal. Tu mamá no te quiere, perfecto, entonces actúa como si tu mamá no te quisiera, actúa que tu mamá no te quiere y date cuenta de que eres muy feliz sin que tu mamá te quiera. Sí, efectivamente, ¿no? Y aquí es algo maravilloso y es algo que me encanta trabajar con Víctor y mis colegas, esta idea de que, pues, ¿por qué no podemos ser complementarios? No tenemos que estar en esta idea de vamos a sacarnos los ojos, al contrario, esto es totalmente formas diferentes de ver el problema y formas diferentes de enfrentarlo. Y efectivamente eso se refiere Nardone cuando habla de echar más leña al fuego, ¿no? Yo con Nardone recuerdo un caso que nos compartió precisamente de instrucción paradojal, en el cual precisamente de llegar a saturar a la persona con la instrucción, elimina la conducta indeseada, ¿no? Entonces, pero justamente así, generando ese doble vínculo y llegar al grado de estar harto de estar haciendo algo y si ya no lo quiero seguir haciendo. Claro, rapidísimo, pues nada más, a ver, de repente hay como la queja, digamos, desde otras perspectivas, evidentemente cuando, como dice el prof, no se está dispuesto a escuchar otras perspectivas, de a ver, voy al análisis y hablo 15 sesiones de lo mismo. Pues sí, le estoy echando leña al fuego. Y si me quieres seguir hablando de cómo tu mamá te odia, síguele. Le estoy echando leña al fuego en la esperanza de que el fuego se apague, ¿no? Evidentemente uno tiene juicio clínico, ¿no? Para también decir, bueno, esta cosa sigue ardiendo. O sea, evidentemente hay que tener juicio clínico, pero no hay que tener miedo. De repente yo con los estudiantes que superviso, o con los practicantes que superviso, el tema es que me siga dando las sesiones de lo mismo. Y yo, pues claro que te está dando lo mismo y tu función es justamente explorar y echarle más de lo mismo, ¿no? No hagas lo que haría el tío Roberto, no hablemos de eso. Ya me hablaste mucho de eso, bueno, no importa, le estás echando leña al fuego y justamente echándole leña al fuego, la esperanza es apagar. La esperanza es... Ahora, esa es una hipótesis. Y siempre trabajamos en función de hipótesis. Y si no funciona la hipótesis, tampoco es que pase mucho. Cambiamos la hipótesis y operamos de otra forma, ¿no?
Esta idea del Freud, hablo nada más por el tema de Freud, esta idea del Freud callados, que no decía nadie, que esperaba que el paciente le cayera el 20, es un Freud que no existe, ¿no? Freud analizaba a sus pacientes dando vueltas en un lago, analizó a Mahler, me explico. Entonces hay que ser arrojados, y si yo tengo una hipótesis y creo que eso teóricamente es sostenible y técnicamente trabajarla, pues la trabajamos, y si no funciona, no funciona, el punto, cambiamos, ¿no? No es el neutro, no es el no otro que no hace nada esperando a que el paciente se cure solito, pues no, entonces, ¿para qué nos pagan, no? Perdona, ¿había alguien más? Sí, tenemos todavía Nitia, dos manitas levantadas. Por favor, te escuchamos con gusto. Hola, profe, buenas noches. Mi pregunta como tal es, ¿las personas pueden acostumbrarse a vivir, pues como tal en este doble vínculo? Por ejemplo, como comentábamos hace rato, ya sea en un trabajo o con una pareja, o sea, que la persona llegue como a sentirse tan seguro en esta situación que ya de plano, no sé, no pueda estar sin que una persona tenga un doble vínculo con ella. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí y algo que rescato lo que dijo Víctor es, dejemos de pensar en el doble vínculo como algo patológico, por favor, es natural. O sea, el doble vínculo está existiendo. Empezamos a estudiarlo como una cuestión patológica, eso es cierto, pero entendemos que el doble vínculo tiene su finalidad, y creo que la visión que nos comparte Víctor reafirma esta idea. El doble vínculo está existiendo. Se vuelve patológico cuando no somos capaces de aprender a diferenciar y actuar desde él. Pero claro que vivimos en dobles vínculos y hasta son saludables y necesarios, ¿no? O evidentemente hay aspectos patológicos del mismo, pero no tiene nada de... El doble vínculo por sí mismo no tiene nada de malo. Es la forma como se interactúa el sistema a partir de ese doble vínculo en donde va a estar la parte patológica. Entonces sí, claro, las personas pueden vivir en esos dobles vínculos y vivir muy felices, ¿eh? Sí. Yo te pongo un ejemplo nada más, Lidia. Me imagino que, bueno, si no tienes pareja, imagino que has tenido, y si no tendrás eventualmente. Dime, ¿tú le pedirías a tu pareja que te lleve flores? Tráeme flores. Si le pides a tu pareja que te lleve flores y te las trae porque tú se lo pediste, no te van a gustar, ¿no? Porque tú te tuviste que pedir las flores, ¿no? Ahí hay un doble vínculo. No sé si me estoy explicando, ¿sí? Él tiene que llevártelas por sí mismo, ¿sí? Para que a ti te gusten. Si tú se las llegas a pedir, entonces ya no te van a gustar, aunque terminen llegándote las flores que querías. Entonces, ahí hay una forma de doble vínculo. Yo pienso que muchos de nuestras relaciones interpersonales se equilibran por dobles vínculos. Entonces, no necesariamente es patológico. Lo que sí es que cuando una persona percibe la tensión de un doble vínculo, lo voy a poner así, entonces sí es algo sumamente desgastante, ¿no? Cuando se alcanza a percibir esa tensión del doble vínculo, entonces se convierte en algo desgastante, ¿sí? Es como cuando tú le dices a tu pareja o quien sea, bueno, es que ya no entiendo qué quieres, me pides una cosa, la hago y no te parece, y no la hago y tampoco te parece. Ahí es cuando ya se vuelve desgastante y probablemente muy difícil de sostener. Pero en términos generales, nuestras relaciones se adquieren cierto nivel de equilibrio homeostático probablemente a partir de dobles vínculos, ¿no? Impensable que no sea así, ¿ok? Ahora, para salir de algunos muy complicados, necesitamos metáforas, que esa es la segunda propuesta que les hice. Correcto. Alejandra, creo que querías comentar algo. Te escuchamos, Ale. No sé si se escucha mi micrófono. Está un poquito bajo, pero sí se alcanza a escuchar. Entonces se podría interpretar que el doble vínculo es, valga la redundancia, sería como un círculo. Para salir de un doble vínculo tendríamos que entrar en otro doble vínculo, realmente nunca saliendo de lo que sería ese aspecto, o ya lo revolví un poco. Bueno, yo voy a responder lacanianamente, perdón, porque pues es que me invitas, ni modo que no lo haga. Lacan dice, primero dice, a ver,
primero doy un poquito de teoría, a ver, el profe me va a interrumpir o me va a decir si estoy mal, pero para salir de un doble vínculo se necesita metacomunicar. Metacomunicación es lo que permite salir del doble vínculo. Y aquí Lacan es brutal, porque dice lo siguiente, dice, la comunicación, primero dice no existe, y luego dice, bueno, la metacomunicación sí existe, pero siempre es fallida. ¿Por qué? Porque justo lo que estás diciendo, cuando sales de un doble vínculo, ingresas a otro sin darte cuenta. ¿Sí? Es como si yo te digo, a ver, explícame qué significa la palabra perro. Y tú dices, perro es un mamífero. Y yo te digo, a ver, explícame qué es un mamífero. Bueno, un mamífero es un animal. A ver, explícame qué es animal. Bueno, animal es un ser vivo. A ver, ¿me estoy explicando? O sea, siempre va a haber un nivel más alto, más alto, más alto, más alto, que hace de toda metacomunicación fallida y de todo intento de salir de los dobles vínculos al final fallido. Pero por supuesto que, como hace rato mencionaba el prof y yo también comentaba, hay de dobles vínculos a dobles vínculos. Hay de dobles vínculos. Entonces, si tú sales de uno para entrar a otro, pero no es salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, pues no está tan mal, ¿no? Eso es lo que yo tendría que comentar. Sí, efectivamente, para salir de un doble vínculo necesitas metacomunicar, y metacomunicar significa reconocer e identificar cuál es el sentido de la comunicación. Y en ese momento se rompe ese doble vínculo porque ya eres capaz de ubicarte en el nivel correcto de la comunicación, ¿no? Pero invariablemente puedes caer en otro. Sí, vuelvo a lo que decía hace un momento, dejemos de pensar que los dobles vínculos son patológicos. Muchas veces los necesitamos para poder resolver las vicisitudes y las dificultades de la vida, y son muy divertidos, ¿no? Entonces podemos crear nuevas relaciones a partir de ellos. Y aparte recuerda, perdón, nada más rapidísimo, recuerda Adelante. que a partir de un doble vínculo, el delfín aprende a hacer lo que hace, ¿eh? O sea, por eso dije esa parte, dije la parte del doble vínculo que neurotiza con el perro, pero a partir del doble vínculo, el delfín aprende a hacer lo que hace también. El doble vínculo es el que hace que la mente, déjame decirlo de esta manera, crezca en complejidad. Si no, te quedarías a nivel del instinto, que no es complejo, es tremendamente seguro, pero es un poco complejo. O sea, el instinto es como un paraíso, ¿no? Porque al final el instinto te dice a qué hora comer, a qué hora no comer, con quién te puedes relacionar, con quién no, cuándo puede ser. El instinto es un paraíso. El doble vínculo te mete al infierno, que implica la cultura, ¿no? Pero el estar en ese infierno que implica la cultura también implica que puedes crear. Y el doble vínculo es lo que te permite crear. Entonces, esta idea de, híjole, qué mal que iba en un doble vínculo, no. Ahora, hay de unos a otros. Hay unos que neurotizan y son tremendos, otros que psicotizan y otros que permiten la creación, que por cierto son los tres destinos de la pulsión de Freud: la represión, la transformación en lo contrario y la sublimación, ¿no? Por eso yo vinculo tantos estos temas hablando de vínculos, ¿no? Y nada más una cuestión, el profe Indalecio decía con justa razón, ¿no? Cuando tú entiendes el sentido de la comunicación es cuando se rompe el doble vínculo. El tema es que, ¿cuál es el sentido del sentido? ¿Entendemos? Ok, ya entendí el sentido de la comunicación. Ahora, ¿cuál es el sentido de ese sentido? Y entonces, si entiendes ese sentido, cualquier filósofo te va a venir a preguntar, bueno, ¿y cuál es el sentido de ese sentido? Entonces, siempre hay como niveles superiores de sentido. Hay una anécdota muy bonita que ya no sé si me de tiempo, seguro el profe la conoce bien, una anécdota del mismo Bateson. ¿Se las cuento rápido o ya no? Rapidísimo se las cuento, ¿no? Así, muy rápido. La anécdota es la siguiente, ¿no? Tratándonos de ejemplificar este tema de la metacomunicación. Un granjero, ¿sí?, que vive en un pueblo muy pobre, ¿sí?, es el único del pueblo que tiene un caballo. Todos los demás en el pueblo no tienen caballo, pero él sí tiene uno, ¿no? Entonces, todo mundo dice, bueno, pero qué suertudo eres el único que tiene un caballo. Y el granjero dice, suertudo, no suertudo, quién sabe, ¿no? Un día, su caballo se va, huye, escapa. Y entonces todo el pueblo le dice, pero qué mala suerte, se te fue tu caballo. Y él lo que dice es, suertudo, no suertudo, quién sabe. 3 semanas después regresa el caballo con una yegua. Y entonces todo el mundo le dice, ¿para qué suertudo eres? Ahora tienes 2 caballos. Y él dice, suertudo, no suertudo, quién sabe. 3 semanas después, su esposa y su hijo van caminando, uno en la yegua, otro en el caballo, se accidenta el hijo y se rompe la pierna. Y todo el mundo le dice, pero qué mala suerte tienes. Y él, suertudo, ¿entienden la idea? ¿Entienden la idea cómo todo lo que viene después puede resignificar lo que hubo antes? ¿Es suertudo o no es suertudo el bendito granjero? ¿Entienden? No se sabe, porque siempre puede venir algo después. Bueno, nada más les comento rapidísimo, Freud descubrió ese efecto. Él le puso nombre, además, en alemán, le puso efecto Nachtraglich. Nachtraglich, lo que viene después
le da sentido al anterior. Y ahí está contenida la idea del trauma sexual que se convierte en traumático en la pubertad. Pero bueno, ya no me meto en ese rollo, ¿no? Andrés. Hola, maestros, ¿me escucho bien? Te escucho bien. Sí. Ok, bueno, a ver si puedo bajar esta idea. Por lo que entiendo y por lo que dice el maestro Indalecio, vamos a estar en un constante doble vínculo, en lo que pues quizás nos lo exige nuestro aspecto sociocultural, ¿no? Desde que crecemos. Pero aquí volviendo a un ejemplo que nos compartió usted, maestro Víctor, de cuando le decía a su mamá que usted quería salir pues, con sus amigos, le decía, pues no salgas, o al final termina diciendo, pues haz lo que quieras, ¿no? No sé si la capacidad de uno de discernir sea como el poder identificar qué pasa en este doble vínculo, porque quizás con un niño que no puede discernir o que no tiene esa capacidad de discernir, se ve como que a sentir mal, ¿no? Cuando una mamá le dice te amo y al final lo empuja y pues se va a sentir como pues mal con ese doble vínculo, pero si usted que por ejemplo puede identificar cuando su mamá le dice que no salga a la fiesta es quizás porque se preocupa por usted o porque siente que algo malo le va a pasar o algo así, pero usted sabe que no puede dejar de socializar, de convivir y está como discerniendo e identificando estos puntos para que eso no se vuelva como, por ejemplo, ¿cómo decirlo? No le afecte a uno, o sea, no se, puede estar en control con ese segundo vínculo. Claro, es que a ver, rapidísimo nada más, yo puedo decir, ya sé que mi mamá tiene el poder aquí. Entonces, mi mamá tiene el poder y punto, no pasa nada, ¿no? A otra cosa. Después la convenzo, ¿no? O me voy y me va a regañar, lo que sea, ¿no? Justo el tema con el niño es que no tiene el discernimiento. Y eso es justamente lo que le critica Lacan a Bateson, no se trata tanto de porque sea niño, sino se trata de porque el niño no ha accedido a una función o el otro no le ha dado al niño la posibilidad de discernir. Porque no es que uno mientras vaya creciendo adquiera la capacidad de discernir, es que un otro, en este caso, insisto, la metáfora paterna, la función paterna, te dota de la capacidad de discernir. Pero si esa función paterna no llega, no importa que tengas 60 años, igual no vas a discernir. ¿Por qué? Porque el discernimiento no viene, y quiero insistir en esto, no viene del cerebrito que crece y que multiplica sus redes sinápticas y que, ¿cómo se llama? Poco a poco va adquiriendo mayor materia gris o mayor milenización. Esa es la hipótesis biológica, que está perfecta la hipótesis biológica, pero si queremos hipótesis biológicas, estudiemos neurociencias. Y está perfecto, ¿no? La hipótesis psicológica sería algo en el sistema dota esa subjetividad en algún momento crucial de la capacidad de discernir. La hipótesis lacaniana es función paterna. Puede haber otras, pero no pensar que es por la edad. Eso es a mí me da un problema. No pensar que es la edad lo que te da la capacidad de discernir. Es una función que ocurre en un momento específico y que te da la capacidad de, diría Descartes, ¿no? De generar una verdad clara y distinta. Claro, mi mamá lo que quiere decir es esto. Víctor, te quiero. No quiero que salgas. Me angustia mucho que salgas. Pero eso no lo voy a entender yo nada más porque sí. Eso lo voy a entender porque algo en mi sistema me dotó de esa posibilidad de discernir cuál es el mensaje o qué sentido le puedo dar a ese mensaje. Eso para mí es muy importante que lo entendamos, que es una hipótesis absolutamente sistémica, que quita por completo la parte biológica, porque justamente pone el énfasis en las funciones del sistema que dotan a ese cerebrito de esa capacidad. Pero es el sistema el que lo hace, no es que venga del cerebro, ni del cuerpo. No sé, pero creo que... Sí, lo defines muy bien, o sea, la idea de poder entender el significado del mensaje es justamente el comprender la meta, es lo que llama la metacognición. Uh-huh. O sea, poder entender el significado de la metacomunicación y entender que estamos dándole un significado al significado de lo que estamos transmitiendo. Es correctísimo, si lo entiendes muy bien y lo manejas muy bien. Esa es justamente la idea que se maneja desde el modelo sistémico. Uh-huh. Tania, te escuchamos con gusto, adelante. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Hola. Bueno, buenas noches, profesores. Bueno, al principio se me dificultó un poquito como que entender esta cosa del doble vínculo.
ya que o sea, a primera instancia cuando lo estaba explicando el profesor Indalecio, sí dije como, ¿qué? Pero conforme lo fue desarrollando y posteriormente el profesor Víctor lo fue explicando y cuando básicamente culminó en que era, o sea, prácticamente el complejo de Edipo, como que acabé de entender, aún así me quedaron, no dudas, pero como, o bueno, llamémoslo dudas. Es decir, si no hay un doble vínculo, digamos, o mejor dicho, si hay un doble vínculo, em, es, digamos, 100% seguro que va a desencadenar en una neurosis o cómo, o sea, porque bueno, me entró la duda cuando el profe Víctor estaba explicando o sea, el ejemplo del delfín y luego del A ver, perrito, entonces esa es mi duda. creo que puedo responder esto, Tania, de la siguiente forma y va a ser una respuesta un poco radical. Recuerda tú, y si no, bueno, lo comento, que para Freud no hay posibilidad de inscribirse en la cultura si no es vía la neurosis. O sea, para Freud ya somos neuróticos. Claro, el neurótico puede sintomatizar o puede sublimar, pero neurótico ya eres. Entonces, por supuesto que el doble vínculo genera neurosis, por eso genera cultura y por eso genera subjetividades culturales. Precisamente por eso, Tania. O sea, creo que la manera en cómo me lo dices me hace pensar que sí lo entendiste. Porque lo que tú dices es entonces, si para todos se opera el doble vínculo, todos somos neuróticos, la respuesta freudiana rápida es sí, todos somos neuróticos. Entonces, no sé, me da la impresión de que lo que construiste me da a entender que entendiste bien lo que expliqué. Por lo menos eso me da a entender. Porque sí, es decir, todos somos neuróticos. Y estos animalitos, incluso el delfín es neurótico. Es un neurótico que sublima y lo que tú quieras, pero es un neuroticazo. ¿Por qué? Porque si tú regresas ese delfín al mar, se va a morir. Así como si te regreso a ti a la selva, no la vas a pasar bien. Porque perdiste tus instintos. ¿Me explico? Ujú. Es El que, precio de bueno, vivir en la cultura. Ajá. ujú. No, 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 perdón. no, ahorita no. Ya sabes que me emociono y Perdón, yo pero empiezo. A ver si. Ajá. no, no, no. Sí, Tania. Bueno, me recordó que el profe Indalecio nos mencionó a inicios de cuatrimestre, bueno, nos recordó que justamente en los hombres, según, eh, no me acuerdo si era por Freud o quién lo había dicho, pero que según la enfermedad de los hombres es la neurosis y la de las mujeres era la histeria. Entonces, pues me quedé como, o sea, con respecto a lo que estamos hablando del doble vínculo, como que lo ligué estrechamente con esto. Sí, Pero, claramente, y por supuesto que tienes toda la razón. La neurosis se divide en dos formas de neurosis. La obsesiva, que es la masculina, vamos, en términos muy generales, recordemos que Freud también era un hombre de su época, ¿no? Entonces, la neurosis puede ser obsesiva, masculina, y puede ser histérica, femenina, ¿no? Pero la neurosis incluye esos dos cuadros, digamos, si lo queremos ver así. Entonces, es que sí, o sea, a mí me da la impresión de que captaste bastante bien el fondo de la discusión, porque asumiste que todos somos neuróticos. Y sí, Freud lo dice, todos somos neuróticos, algunos subliman, otros no pueden, pero todos somos neuróticos. Porque en todos opera la pulsión. Mi hipótesis es porque todos fuimos metidos al doble vínculo. Así es, no hay forma. Y bueno, un poco puntualizando lo que decías, así es como se planteaba originalmente, ¿no? Y definitivamente, y yo siempre lo he dicho, ¿no? Incluso acuérdense, se los platico como un pequeño chiste, en la que llega un tipo a una cantina y dice, de aquí para acá todos son neuróticos y de aquí para acá todos son psicóticos. Y dice, óigame, yo no soy neurótico, pase con los psicóticos, por favor. O sea, no hay para dónde hacerse, o sea, elige a dónde te quieres quedar. Todo empezó por culpa de Chayote, mamá. Digo que la saques de la caja. Por ahí apaguen sus micrófonos, por favor. Apaguen su microfonito porque no queremos escuchar ahí cosas raras. Marco, te escuchamos. Tenemos 10 minutitos, colegas, porque yo tengo un paciente a las 8, entonces 10 minutitos. Vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda. Adelante, Marco, por favor. Muchas gracias, profesor. Yo tenía una duda referente a qué recomendaciones podemos dar para que el doble vínculo no se convierta en algo patológico. Es decir, yo entiendo que es intrínseco a nuestra cultura, pero cuando tiene estas características, como usted mencionaba, ¿no? Del caso del perro que tuvo consecuencias conductuales graves, a mí me hizo recordar al apego desorganizado que plantea John Bowlby.
Entonces, ¿qué recomendaciones existen tanto para padres como para los hijos? La pregunta de los 64. Sí, entiendo perfecto. Después de tanto rollo, a ver qué hay que hacer, ¿no? Y por supuesto que tendríamos que ser capaces de plantear qué hay que hacer. Yo nada más voy a plantear algo muy específico. Creo que mientras más terceros haya, es más probable metacomunicar. Mientras más terceros haya. Es decir, si es madre-hijo nada más, madre-hijo, 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 cuidador-hijo, quiero decir, ahí es donde es mucho más complicado. ¿Me está mezclando el sonido de alguien por ahí? No sé, prof, ¿quieres hacer la recomendación? Bueno, básicamente es aprender a metacomunicar, ¿no? Retomando la teoría de la comunicación de Václavic, trabajar mucho bueno, ya lo mencionaba Víctor, con el tercer axioma de la puntuación y con el cuarto axioma de empatar la comunicación digital y la analógica, es decir las cosas que estás queriendo decir y no es dejar que el otro lo interprete, sino que ser lo más claro posible en cuanto a lo que se está comunicando y no dar margen a las interpretaciones, porque en el momento en que empiezan las interpretaciones, en ese momento empieza a patologizarse el doble vínculo, ¿no? Básicamente sería lo que te diría yo desde Václavic. Bueno, y terminamos con Jacqueline, ¿no? Jackie, te escuchamos con gusto. Bueno, buenas noches. Entonces, bueno, básicamente hablamos del doble vínculo. Bueno, supongo yo que tal vez esa parte que dicen que el que haya más terceros tiene mucho que ver en cómo una persona, o en el caso de en psicoanálisis y los ejemplos que nos dio el profe Víctor, los animales van a elegir básicamente la forma en cómo ese doble vínculo va a influir en su vida. O sea, es decir, nosotros tenemos esa capacidad de discernir si eso nos va a afectar en el ejemplo, por ejemplo, de la mamá que te dice te quiere y te hace a un lado. O en el animal, ¿no? O sea, o me felicitan o no, y yo decido qué hago. Entonces creo que básicamente es un ciclo en el cual cada individuo tiene la capacidad de decidir cómo afecta ese doble vínculo. Lo que pasa es que en el ser humano no hay esa posibilidad, hija. No, sí. O sea, no es así. O sea, lo que puede hacer el ser humano es decidir comunicar y metacomunicando. Lo que decimos es, por ejemplo, retomando un poco lo que decía el maestro Víctor, mira, Víctor, lo que pasa es que yo te quiero mucho y me genera angustia que salgas, decirlo así. No el decir y llegar al haz lo que quieras, sino decir, a ver, esto es mío, esta parte es mía, es mi preocupación el que tú salgas y por eso me preocupa y me angustia y entonces, bueno, esto es lo que yo siento, te lo paso y tú sabrás qué me dices y ya tendré yo que lidiar con eso. Pero no es que, no es como tú lo estás planteando, hijita. Y el profe Indalecio lo planteó clarísimo al principio de la charla, cuando dijo que para que haya un doble vínculo tiene que ver una diferencia jerárquica donde la existencia de uno depende de un otro que es jerárquicamente superior. Ahí el profe Indalecio nos está diciendo justamente que para bien o para mal la voz cantante la lleva quien tiene el poder. No quien está, digamos, sometido al poder. Por desgracia, ¿no? Porque claro que nos gustaría pensar, en mí está la posibilidad de elegir qué sentido le doy al mensaje. Y en términos estrictos no es tan así. En términos estrictos, si yo puedo elegir, entre comillas, decir es que mi mamá me quiere mucho, es porque me ha dado los recursos durante mucho tiempo para que lo haga. Pero si no me hubiera dado los recursos, yo estaría estancado en el siempre voy a hacer lo que mi mamá me diga. No en mi mamá me quiere mucho y no sabe cómo decírmelo. No sé si me estoy explicando. Pero no es porque en mi mente esté la posibilidad de hacerlo así de la nada, sino es porque mi familia me dotó de los recursos para decir, claro, no es cierto que mi mamá me hiciera eso, porque si me está escuchando va a pensar, no es como, o sea, no es que yo lo elija así como tal, sino porque me dotó de los recursos mucho tiempo para que yo pudiera entender ese mensaje, metacomunicar y bueno, saber que no es que sea un abuso de poder, ¿no? Pero si no me hubiera dotado de esos recursos, pues aunque sea Einstein, no sé si me explico, ¿no?
porque no pasa por ahí, no pasa por una posibilidad de elección, ¿no? No existe lo que Freud se malinterpreta. Freud tiene un concepto que es la elección de la neurosis, es un concepto muy mal interpretado, porque Freud lo único que no había era elección, ¿no? Si no, ¿para qué estamos los psicólogos también, no? A ver, Jordan, rapidísimo, porque estamos a 3 minutos, creo, de terminar. Te escuchamos. Sí, claro que sí, profe. Buenas noches, primeramente, y es rápido. Entonces, tengo una pequeña duda con esto que acaba de decir, que es que entonces, ese doble vínculo se puede dar entonces con solo una figura de autoridad, digámoslo así, o con más. Porque, por ejemplo, la pandemia se dio que la uno decía, ponte cubrebocas, que protege, te usa gel antibacterial, y luego nuestro amado presidente decía, besos y abrazos, cruz, 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 que se vaya Dios y venga Jesús. Mira, yo lo que te diría es lo siguiente, un poco para economizando, a reserva de que haya que distinguirlo mucho, si se percibe como que el doble mensaje, esta es hipótesis personal, el doble mensaje viene de la misma figura, ahí hay doble vínculo. Si yo percibo que viene de papá por un lado y mamá por el otro, no hay doble vínculo. Hay mensajes encontrados y lo que tú quieras. Ahora, si en mi psique papá y mamá son uno y mandan dos mensajes, entonces hay doble vínculo. Pero recordemos que es muy distinto los seres de carne y hueso, eso es uno, y otro es la percepción que tenemos de esos seres. Si tú percibes, para nada más tomar tu ejemplo, si tú percibes a Vattel y a Andrés Manuel como lo mismo, entonces tú ahí vas a tomar un doble vínculo, por decirte algo, ¿no? Si tú los percibes como figuras claramente distintas, entonces no vas a notar un doble vínculo, vas a notar una contradicción. No sé si me estoy explicando. Por lo menos esta es la respuesta que yo podría dar, también con el poco conocimiento que tengo al respecto, ¿no? No sé, prof. Sí, yo igual, o sea, lo que pasa es que aquí no aplica porque, pues evidentemente son dos figuras diferentes, entonces sí queda claro que uno, bueno, dice una cosa y el otro dice otra, puede haber acuerdo o no acuerdo, pero no hay contradicción, no hay no sé a quién hacerle caso, sino hay dos posturas y bueno, ya tienes muy claro si haces caso a uno o haces caso a otro, ¿no? Bueno. Pues bueno, estamos llegando al final, ya, ya nos van a cortar. Sí. Gracias. Pues muchas gracias, maestros. La verdad, me encantaría poder extender esta charla un par de horas más y a los chicos también les encantaría, pero sabemos que sus agendas están un poco acotadas en tiempo y pues les agradezco muchísimo esta gran conferencia y pues no me queda más que decir gracias, maestros. Muchas gracias. Entonces, chicos, les pido, gracias, maestro, chicos, les pido en el chat se encuentra la liga de la asistencia. Les pido, por favor, a aquellos que no han registrado su asistencia, que la registren. Y a a ambos, pues les doy estos abrazos y aplausos y corazones que les mandan sus alumnos. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias a ustedes, chicos, por esta gran noche. Nos vemos mañana con la conferencia intitulada Educando para la Felicidad. Nos vemos. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Bye. Hasta luego, profesores. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche. Hasta luego. Necesito orinar, por el amor de Dios. Necesito orinar. España. España. Peligro, peligro.